Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la porción número 35, que tiene por nombre Nazó, que significa levanta. Esta porción la encontramos en el libro de Bamidbar, que es el libro de Números, del capítulo número 4, versículo 21, al capítulo número 7. Así que te invito a que tengas a la mano tu Biblia, que tengas una libreta, que tengas pluma para todas las anotaciones que estarás realizando. Así que vamos a entrar de lleno. Números capítulo número 4, versículo 21 al versículo número 23. Números capítulo 4, del versículo 21 al versículo 23 dice: Además, habló Yahweh a Moshe diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. En la parashá anterior leíamos que Yahshua nunca vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Yahshua mismo lo dijo, Mateo capítulo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mira, algo muy interesante es el saber que Yahshua justo comenzó su ministerio a los 30 años de edad, como había sido mandado en la Torá. Lucas capítulo número 3, versículo número 23. Lucas capítulo 3, versículo número 23 dice: Yahshua comenzó a predicar cuando tenía, subraya ahí, 30 años. Yahshua, nuestro Mesías, jamás vino a crear una nueva doctrina y mucho menos vino a crear una nueva religión. Yahshua, nuestro Mesías, de lo que habló siempre fueron de las mismas palabras que Elohim. Juan, capítulo número 12, versículo número 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esto es muy importante porque si sabemos que Yahshua es la Torah viviente, bueno, Él podía sin problema alguno comenzar su ministerio a muy temprana edad. Sin embargo, como lo leemos, Él vino a cumplir su propia ley. Recordemos que quien sirviera en el tabernáculo debía prepararse por 5 años primeramente y a los 30 años comenzar ahora sí su ministerio. Bueno, continuamos. Números capítulo 4, del versículo 24 al versículo número 28. Números capítulo 4, del versículo 24 al versículo número 28 dice: Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Versículo 27. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Versículo número 28. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Mira, es muy claro, el pueblo de Israel, siendo un mismo cuerpo, cada familia tenía funciones muy específicas. Lo importante es saber que todos debían tener un mismo pensamiento. Pero, ¿qué era lo que permitía esa unidad de pensamiento? Bueno, justo las palabras de Elohim, la Torá. Por cierto, palabras que no están presentes en las religiones. Pues hoy vemos cómo los líderes religiosos creen ser sabios en su propia opinión, interpretando y agregando o cambiando las palabras de Elohim. Fíjate muy bien, un ejemplo muy claro. Elohim dijo: día de reposo es el séptimo día. Está lloviendo ahorita, estamos escuchando los truenos, los relámpagos, y te mencionaba un ejemplo muy claro. Elohim dijo: día de reposo, séptimo día. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Día de reposo, primer día. Yahshua dijo:
Puse mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribí. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Leyes y mandamientos de Dios ya no aplican. Elohim dijo, mis fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas: Shabbat, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, de acuerdo a Levítico capítulo número 23. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Esas fiestas son solo para los judíos. Ya todo fue hecho nuevo. Yahshua dijo, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Yahshua vino y cambió su ley. Ya la ley dada en el monte Sinaí está obsoleta. Fíjate muy bien. Elohim dijo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué han dicho los líderes religiosos? No se preocupen, absolutamente hoy todo es bueno. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias de no tener una mente donde las palabras de Elohim sean nuestro ayo? Es decir, sean nuestra guía. Mira, lamentablemente, líderes religiosos, indoctos e inconstantes tuercen la ley de Elohim para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El pueblo de Israel, esto es claro, necesita emuná. El pueblo de Israel necesita caminar en emuná, esto es, un mismo creer, un mismo confiar, un mismo obedecer. Efesios, capítulo número 4, versículo 1 al versículo número 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ojo con los siguientes versículos. Versículo número 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Subraya por favor, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjate bien, leímos en este último versículo, un Dios y Padre. No un Dios y un Padre. ¿Sabes por qué? Porque Yahshua es el mismo Yahweh. ¿Te das cuenta cómo es que existiendo las religiones jamás habrá un mismo espíritu? Hoy las religiones caminan de acuerdo a su propia opinión. Leyes de hombres, olvidándose del vínculo perfecto que es el amor, lo cual se traduce al cumplimiento de la ley de Yahweh, que es la Torá. Romanos capítulo número 13, versículo 8 al versículo número 10. Romanos capítulo 13, del versículo 8 al versículo número 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y de hecho, mira, Yahshua, nuestro Mesías, lo dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Te das cuenta cómo es que el cumplimiento de la ley es el amor? Juan capítulo 14, versículo número 15, Yahshua dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, la forma en la que el cuerpo del Mesías puede experimentar unidad, ojo, es solo a través del cumplimiento de la Torá. Y esto es muy importante, pues el cuerpo del Mesías no está integrado entonces por denominaciones o títulos de religiones.
El cuerpo del Mesías está integrado por el mismo pueblo de Israel, el cual tiene un solo Elohim, que es Yahweh. Un mismo Mesías, que es Yahshua, que es el mismo Yahweh. Una misma obediencia a la Torá y un solo bautismo. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 27 y versículo número 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y versículo 28 dice: vosotros, pues, sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Elohim en las congregaciones, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo? Que o sales de tu religión y te vuelves al cuerpo del Mesías como pueblo de Israel, ¿o qué crees? Simplemente quedas fuera. Hoy, lo único que han hecho las religiones, fíjate muy bien, hoy lo único que han hecho las religiones es crear un cuerpo de Frankenstein. Puro sincretismo, donde la cabeza son los pensamientos de los hombres, convertidos en doctrinas y en dogmas. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿tenemos el mismo pensamiento que tiene Elohim para nosotros, que son sus palabras, o tenemos pensamientos de acuerdo a las naciones? ¿Continuamos? Números capítulo 5, versículo número 1 al versículo número 4. Números capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Mira, hemos estudiado que la lepra era justo la consecuencia de la murmuración, es decir, hablar mal a espaldas del prójimo. Y esto lo vimos justo con los hermanos de Moshe. Ahora, lo mismo sucede con todos los que padecen flujo de semen de manera anormal. Esta enfermedad se trata de la consecuencia producto de infringir la ley de Elohim. Por ello es que Yahweh manda a su pueblo sacar del campamento a quien tuviera enfermedades como consecuencia del pecado, para que no se contaminara el campamento entre los cuales él habitaba. Tenía que cortarse de raíz el pecado. Hoy, lamentablemente, la falta de temor a Elohim ha hecho que se minimice infringir las palabras de Elohim. Repito, hoy lamentablemente la falta de temor a Elohim ha hecho que se minimice infringir las palabras de Yahweh. Hoy las personas dicen: no pasa nada, tú prueba, tú experimenta. Total, al final tú pides perdón y ya quedó, pues Dios es amor. Mira, hoy, ¿cómo ha hecho daño al pueblo de Israel disperso por las naciones esta falsa enseñanza de la supuesta misericordia que enseñan las religiones? Una misericordia que sustituyó la ley de Elohim, la Torá. Y entonces se tolera absolutamente toda clase de pecado, con el argumento de decir es que Elohim es amor y por lo tanto no pasa nada. Lo cual ha creado religiones y doctrinas donde dicen: somos inclusivos, somos de puertas abiertas. Al final, independientemente de tu preferencia sexual, dicen Dios es amor y Él te va a aceptar. Otras doctrinas y religiones dicen: ¿qué hay de malo en alguien que murmura? No importa, Dios es amor y Él te acepta. Doctrinas y religiones dicen: ¿qué hay de malo en adulterar y fornicar? Déjalo, no importa, pues Dios es amor y al final lo va a aceptar. Y entonces ya está perdonado. Amado pueblo de Israel, recuerda, es el anhelo de Elohim, el haber elegido un pueblo santo, un pueblo con Torá, un pueblo apartado del pecado. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 dice: pero ustedes
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Yahweh, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amado pueblo de Israel, necesitamos las palabras de Elohim en nuestra vida. Cuando hay pecado, ese pecado debe quitarse de raíz. No podemos solapar el pecado. Si en ti hay una minúscula porción de infracción a la ley, ten cuidado y apártala de tu vida. Continuamos con la porción de la Torá. Números capítulo 5, versículo número 5 al versículo número 7. Números capítulo 5, del versículo número 5 al versículo número 7 dice: Además habló Yahweh a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Fíjate qué interesante es leer acerca de no basta con confesar nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, pero además tenemos que restituir a quienes hemos ofendido. Debemos compensar enteramente el daño y añadir sobre ello la quinta parte y darlo a quien agraviamos. Yo te pregunto, ¿de verdad crees que hoy la ley de Yahweh ya no debería existir en nuestros días? Mira, hoy lamentablemente, justo porque las religiones han dejado la ley de Yahweh, dicen, bueno, tú pídele perdón a un hombre y al final de cuentas esa persona te va a dar el perdón. Pero imagínate, tú sigues con el agravio de la persona. Tú necesitas restituir. Tú necesitas dar una quinta parte extra de lo que tú agraviaste a la persona. Por lo tanto, no basta con que a ti te diga una persona, yo te perdono, reza tales palabras y sin ningún problema tú ya estás perdonado. No funciona de esta forma. Mira, si realmente la Torá fuera el ayo de las personas, hoy no se tomaría lo ajeno. Hoy no se engañaría. No se buscaría obtener ventaja de los demás. No se aprovecharía la gente de su prójimo. En fin, tantas cosas cambiarían si realmente la Torá, es decir, las palabras de nuestro Creador, fueran nuestro ayo. Repito, no solamente se trata de pedir perdón y ya está. Necesitamos pedir perdón y además compensar enteramente el daño y además añadir una quinta parte. Continuemos. Números capítulo número 5, versículo 11 al versículo número 13. También Yahweh habló a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, versículo 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y mira, aquí hay algo bien interesante justo con estas palabras que estamos leyendo. Estamos leyendo que existen entonces leyes sobre los celos. Fíjate muy bien, ¿acaso la mujer adúltera de la que estamos leyendo en estos versículos, o bien sospechosa, no representará al pueblo de Israel? Te vuelvo a preguntar, ¿acaso la mujer adúltera o sospechosa de haber adulterado no representará al pueblo de Israel? Y fíjate qué interesante, el esposo celoso, Yahweh. Éxodo capítulo 34, versículo número 14. Éxodo capítulo número 34, versículo 14 dice: Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Fíjate qué interesante, que la mujer
En este caso, el pueblo de Israel debía pasar la prueba. Tenía que tomar aguas amargas. Si era culpable, moriría. Si era inocente, sería fecunda y se multiplicaría. Fíjate qué interesante cómo Yahweh sabía la culpabilidad de Israel, el pueblo de Israel. Y es por ello es que envió a su Hijo unigénito, Yahshua. El Verbo se hizo carne para habitar delante de nosotros, para presentar entonces la ofrenda y cumplir este ritual de la Torá. ¿Y por qué sucedió así? Bueno, justo para sellar el nuevo pacto, el pacto que requería de una esposa digna. Yahshua entonces tomó por nosotros las aguas amargas, pues el pueblo de Israel era culpable. ¿Y cómo sabemos que Yahshua tomó aguas amargas? Bueno, vamos por favor al libro de Juan, capítulo número 19, versículo 29 y versículo número 30. Y es que es tan interesante que no hay casualidades en lo que leemos y en lo que está escrito. No hay nada de casualidad. Juan capítulo número 19, versículo 29 y versículo número 30 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron en la boca. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A ver, ¿lo habías pensado de esta manera? Cuando le dieron a beber el vinagre, tomó agua amarga. Ahora, no termina aquí. A la mujer culpable la rapaban, le quitaban su dignidad. Pues de la misma forma, Yahshua se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Filipenses capítulo número 2, versículo 7 y versículo número 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta del gran cumplimiento de la Torá? Mira, Yahshua lo dijo. Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, de la Torá, hasta que todas las cosas sean hechas. Así que mira, Yahshua se hizo maldición por nosotros. Al morir en nuestro lugar, Yahshua tomó por nosotros las aguas amargas y al hacerlo borró las maldiciones. Y al resucitar nos dio la oportunidad de tener nueva vida. ¿Continuamos? Continuamos con la porción de la Torá. Y justo continuamos con la bendición arónica. Una bendición que por cierto fue dada al pueblo de Israel, pero que hoy las religiones la toman para sus seguidores. Repito, una oración que fue dada específicamente para el pueblo de Israel. Números capítulo 6 del versículo 22 al 27 dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a los hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. A ver, ¿para quién es esta bendición? Los hijos de Israel. Pero ojo, para poder obtener bendición, requiere primero haber obediencia, pues la bendición es la consecuencia de la obediencia. Y esto es muy importante, porque entonces tenemos seguidores de religiones que simplemente no obedecen, pero sí quieren la bendición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y versículo número 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Así que ojo, ¿quieres bendición? Requiere haber obediencia en tu vida. Imagínate las religiones que dicen Torah ya no, bueno, ¿qué obedecen entonces? ¿Cómo quieren bendición en su vida? Continuamos con la bendición arónica. Números capítulo 6, versículo número 25. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mira,
La forma en la que Yahweh puede resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, es permitiendo que nuestra vida sea restaurada. Salmos capítulo 80, versículo número 3. Salmos 80, versículo número 3 dice: Oh Elohim, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así que mira, hemos permitido la restauración de nuestra vida para ser injertados en el buen olivo. ¿O será que seguimos pensando en no andar ni escuchar las palabras de Elohim? Números capítulo 6, versículo número 26. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Ojo, esta oración fue dada a un pueblo obediente, a un pueblo que guarda Torah, a un pueblo que guarda las palabras de Elohim. Entonces, no busques los mismos beneficios si no estás dispuesto a ser parte del pueblo de Israel, amando a Elohim sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov, amado pueblo de Israel. Bendiciones.